Amigos, esta es una historia sobre cómo un simple acto puede cambiarlo todo. Sobre una abuela que ayudó a un desconocido sin esperar nada a cambio. Y sobre lo que sucedió exactamente un año después. El bien regresa en círculo. Y hoy se convencerán de ello. La mañana de agosto resultó ser de esas que a doña Josefina Ramírez le gustaban más que nada, tranquilas, llenas de rocío, con una fina neblina sobre el campo de maíz que comenzaba justo detrás de su cerca desvencijada. En esos momentos, la mujer de 70 años se sentía casi feliz, a pesar del dolor en la espalda y del vacío en la casa que, en los últimos 5 años, se había convertido en su única y verdadera compañía. Salió al porche con un jarro de peltre del que humeaba un café de olla bien cargado, una costumbre que le había quedado de su difunto esposo, Vicente. Él siempre decía, Josefina, el primer sorbo de café hay que darlo al aire libre, para que el alma despierte antes que el cuerpo. Vicente había muerto hacía 5 años, tranquilamente mientras dormía, dejándola sola en esa vieja casa de adobe en las afueras del pueblo. Los hijos se habían ido hacía mucho tiempo. Su hijo Pablo se había marchado al norte, a buscar fortuna y a ganar dólares. Su hija Sofía se casó y se estableció en Guadalajara. Llamaba una vez al mes y venía de visita una vez al año, aunque en los últimos 2 años no había venido en absoluto. Doña Josefina no se quejaba. De hecho, nunca se quejaba, no estaba en su carácter. Nació en tiempos de escasez, creció en tiempos difíciles y trabajó toda su vida, primero en el campo, luego en la tiendita del pueblo. Sus últimos años antes de jubilarse, fue veladora en la escuela. Sus manos conocían cualquier trabajo y su corazón, cualquier dolor. Y tanto lo uno como lo otro lo llevaba en silencio, como lo habían llevado su madre y su abuela antes que ella. El pueblo en el que vivía se estaba muriendo lentamente. De 120 casas, apenas quedaban 30 habitadas. Los jóvenes se iban, los viejos se marchaban para siempre. La tienda había cerrado hacía 3 años. El camión pasaba 2 veces por semana. La clínica rural solo abría los miércoles. Doña Josefina iba a comprar sus provisiones al pueblo vecino, a 5 kilómetros por un camino de terracería. Iba a pie. La bicicleta se había oxidado hacía mucho tiempo, y no había dinero para una nueva. Además, no la necesitaba tanto. Esa mañana de agosto, se dirigía precisamente allí, a por sus compras. La pensión se la habían traído el día anterior, 3.500 pesos, con los que tenía que vivir todo el mes. Hacía tiempo que doña Josefina había aprendido a ajustarse a esa cantidad, aunque cada año se volvía más difícil. Los precios subían, pero la pensión no. Terminó su café. Volvió a entrar en la casa. Se puso un vestido viejo de manta con pequeñas flores azules bordadas. Se cubrió la cabeza con un rebozo blanco. Tomó una bolsa de mandado raída y salió por la puerta. El camino de tierra se extendía entre campos sembrados de girasoles. Sus altos tallos con brillantes cabezas amarillas se estiraban hacia el sol, creando la impresión de un mar dorado. Doña Josefina caminaba sin prisa, guardando sus fuerzas para el largo camino. Pensaba en lo que tenía que comprar: pan, frijoles, aceite, quizás, si alcanzaba, un poco de queso fresco. Y, por supuesto, comida para Misa, la gata, el único ser vivo que compartía con ella esa casa vacía. Ya había recorrido aproximadamente la mitad del camino cuando lo vio. Un hombre estaba sentado en el suelo, al borde del camino, con la espalda apoyada en un viejo mezquite. Al principio, doña Josefina se asustó. Últimamente, por esos caminos deambulaba gente de todo tipo, y una mujer mayor sería una presa fácil. Pero luego se fijó mejor y comprendió que ese hombre necesitaba ayuda. Vestía un uniforme gris desgastado, como el que había visto hacía mucho tiempo, en su juventud, cuando un primo suyo cumplió condena por robo. Ropa de recluso. El hombre era joven, de unos 30 años como mucho, con el rostro demacrado y sin afeitar, y los ojos hundidos. Llevaba unos zapatos destrozados y a su lado había un pequeño bulto. Al parecer, todas sus posesiones. Cualquier persona sensata en el lugar de doña Josefina habría seguido de largo. Un exconvicto, fugado o recién liberado, ¿qué más daba? Peligro, problemas, una desgracia ajena en la que no convenía meterse. Pero doña Josefina no siguió de largo. Se detuvo a 3 pasos del desconocido y preguntó, en voz baja pero firme: ¿Estás vivo, mijo? El hombre levantó la cabeza. Sus ojos eran azules, como el cielo de agosto, pero descoloridos, como si hubieran sido lavados por muchas noches de insomnio. Miró a la anciana con el rebozo en la cabeza y la bolsa de mandado en la mano, y de repente su rostro tembló. Vivo, respondió con voz ronca. Todavía vivo. ¿Tienes hambre? No respondió, pero era evidente.
Estaba hambriento, agotado y perdido. Doña Josefina rebuscó en su bolsa y sacó un envoltorio, 2 tortillas con un huevo cocido que había llevado para el camino. Se lo tendió. Ten, come algo. El hombre la miró durante varios segundos. Inmóvil. Luego, lentamente, tomó el envoltorio. Sus manos temblaban, ya fuera por debilidad o por alguna otra cosa. Abuelita, dijo. Y la voz se le quebró. ¿No me tiene miedo? ¿Y por qué habría de tenerte miedo? Doña Josefina se encogió de hombros. Ya estoy vieja. No tengo nada que perder. Y por lo que veo, tú te tienes más miedo a ti mismo que el que yo podría tenerte. Él comía con avidez, casi sin masticar, y ella esperaba pacientemente. Cuando terminó, ella preguntó, ¿de dónde vienes? De por allá, hizo un gesto vago hacia el sur. Salí libre antier, con libertad condicional. ¿Y a dónde vas? A casa si es que todavía tengo una. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, es un largo camino, hasta los estados del norte, y no tengo ni un peso, ni papeles. Me dieron un certificado de liberación y me echaron por la portón. Llega como puedas. Doña Josefina frunció el ceño. Conocía historias así. Sabía cómo el sistema arrojaba a la gente a la calle sin dinero, sin ayuda, sin esperanza. No todos eran malas personas. Su primo, por ejemplo, después vivió una vida honesta, trabajó como tractorista, se casó y crió a sus hijos. Cualquiera puede tropezar. No cualquiera puede levantarse. ¿Por qué estuviste encerrado? Preguntó sin rodeos, al estilo de la gente de campo. Él la miró a los ojos y respondió con la misma franqueza. Por robo. Robé dinero. Mucho, pero no para mí. ¿Cómo es eso? Es una larga historia. Abuelita, no quiero agobiarla con mis problemas. Ella asintió. No era asunto suyo meterse en el alma ajena, pero tampoco era humano dejar a una persona morir en el camino. Ándale, vámonos, dijo de repente. Vamos a llegar al pueblo. Allí te daré de comer como Dios manda y te pondré en el camión. Él la miró como si hubiera dicho algo imposible. Abuelita, ¿por qué hace esto por mí? Porque no está bien que un hombre se muera en el camino cuando hay gente viva cerca. Levántate, vámonos. Se levantó con dificultad, tambaleándose. Doña Josefina vio que estaba completamente debilitado y le ofreció su hombro. Así se fueron, la anciana y el joven con ropa de recluso, por el camino polvoriento entre los girasoles dorados. En el pueblo vecino, al que llegaron una hora después, doña Josefina lo llevó a un pequeño comedor junto a la central de autobuses. Le pidió un caldo de res, un bistec con arroz y frijoles, y un agua de horchata. Ella solo tomó un café. El dinero no era infinito. Él comió en silencio, concentrado, y ella vio como con cada cucharada la vida volvía a él. Cuando terminó, ella puso dinero sobre la mesa frente a él. 1000 pesos. Una cuarta parte de su pensión. Esto es para el camino, dijo. Para que llegues a tu casa. Él palideció. Abuelita, no puedo aceptarlo. Usted apenas ya vi. Puedes si lo tomarás, dijo ella con firmeza. Dios me lo repondrá. Y a ti te hace más falta ahora. Pero, ¿cómo se lo devolveré? Ni siquiera sé su nombre. Josefina Ramírez. Para servirle. Y no tienes que devolverlo. Dáselo a otros cuando puedas. No a mí. A otros. El bien debe seguir su camino. Él la miró, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Se volvió rápidamente y se secó la cara con la manga del uniforme. Yo lo recordaré. Nunca lo olvidaré. ¿Qué va? Ella hizo un gesto con la mano. Ándale, que el camión ya casi sale. ¿Cómo te llamas? Por cierto, Esteban. Él vaciló un segundo. Solo Esteban. Bueno, Esteban, que te vaya bien. Y no vuelvas a tropezar. Se levantó y fue a hacer sus compras, ya pensando en cómo estirar el dinero que le quedaba hasta la próxima pensión. A sus espaldas, lo oyó decir en voz baja, gracias, gracias. Pero no se dio la vuelta. No le gustaban las despedidas. El otoño de ese año llegó temprano y con mal carácter. A mediados de septiembre comenzaron las lluvias frías, y en octubre cayeron las primeras heladas, que quemaron las últimas verduras del huerto de doña Josefina. Logró sacar las papas, pero la cosecha fue escasa. La tierra estaba cansada, igual que su dueña. La despensa, que antes rebosaba de provisiones, ahora estaba medio vacía. Después de aquel encuentro en el camino, doña Josefina no volvió a pensar en el desconocido llamado Esteban. No porque lo hubiera olvidado, sino porque no estaba en su costumbre darle vueltas al pasado. Hizo lo que hizo.
Y punto. La vida seguía su curso, pesada, lenta, solitaria. El invierno fue crudo. La vieja casa de adobe, construida en los años 60, se enfriaba hasta los huesos. La leña no era suficiente, y doña Josefina encendía el fogón cada 2 días, mientras ella se envolvía en varias capas de ropa y dormía bajo 3 cobijas. La gata Misa se acurrucaba junto a ella por las noches, calentándola con su pequeño cuerpo, y la anciana le susurraba en la oscuridad: «No te apures, Misa, ya llegaremos a la primavera. Tú y yo somos aguantadoras». En diciembre, llegó la desgracia. Se enfermó. Empezó con un resfriado y terminó con una pulmonía que la tuvo en cama 3 semanas, casi sin conocimiento. La salvó su vecina, doña Clara, una anciana de 80 años que vivía a 2 casas de distancia. Venía todos los días, encendía el fogón, le preparaba caldos y le daba medicinas compradas con su miserable pensión. Cuando doña Josefina finalmente se puso de pie, doña Clara solo le hizo un gesto con la mano. «Ni se te ocurra agradecerme. Tú habrías hecho lo mismo por mí. La gente debe seguir siendo gente. Si no, nos volveremos peores que los animales». Esas palabras resonaron en el corazón de doña Josefina con un eco extraño. Recordó cómo ella misma le había dicho algo parecido a aquel muchacho en el camino. El bien debe seguir su camino. Y ahí estaba, de vuelta, a través de doña Clara, de sus manos trabajadoras y su sonrisa sin dientes. La primavera trajo nuevas pruebas. En marzo, murió su hijo Pablo, lejos, en el norte. Llamaron unos desconocidos para informar secamente sobre un accidente laboral. No pudieron traer el cuerpo, era demasiado caro, demasiado lejos. Lo enterraron allí mismo, en esa tierra extraña. Doña Josefina se quedó sola en su casa vacía y lloró en su almohada toda la noche. Por la mañana, se levantó, se lavó la cara con agua helada y salió a desherbar el huerto. La vida no pregunta si quieres vivir o no. Simplemente sigue, y tú tienes que seguir con ella. Su hija Sofía llamó una semana después del entierro. La conversación fue corta y amarga. «Mamá, ¿quizás deberías venir a vivir conmigo?», preguntó ella, sin mucha esperanza en la voz. «¿Y a dónde me voy a ir, Sophie?». «A tu departamento de 2 recámaras donde apenas caben ustedes. Solo voy a estorbar». «Ay, mamá, no digas eso. Digo la verdad. Tú vive tu vida. Mi hija, tienes a tu esposo, a tus hijos. Y yo aquí terminaré mis días. Ya me queda poco». Sofía no insistió. Quizás quería, pero no lo hizo. Tenía su propia vida, trabajo, problemas, deudas, un suegro enfermo. Doña Josefina no la culpaba. Así es el mundo, los hijos crecen y vuelan, y los padres se quedan esperando, hasta que las fuerzas se acaban. El verano pasó volando. Doña Josefina se ocupaba del huerto, recogía hierbas, secaba manzanas del viejo huerto. Las fuerzas le disminuían cada mes, pero se mantenía firme. Un día se cayó en medio del patio, la cabeza le dio vueltas. Se quedó tirada en el suelo, mirando al cielo y pensando: «Así me voy a morir, y nadie se va a enterar. Solo Misa se quedará sola». Pero no murió. Descansó un rato, se levantó, llegó a la casa, se preparó un café de olla bien cargado, lo bebió con miel y siguió viviendo. Para agosto, se cumplió exactamente 1 año desde el día en que conoció a Esteban. Doña Josefina no recordaba la fecha. Los días se habían fundido en una interminable cinta gris. Estaba sentada en el porche, calentando sus viejos huesos al sol, cuando vio a un hombre desconocido que caminaba por el sendero hacia su casa. Era un hombre de unos 40 años, vestido de una manera extraña para su pueblo, con un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En la mano llevaba un portafolio de cuero, y en su nariz brillaban unos lentes de montura delgada. Caminaba con seguridad, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Doña Josefina se puso tensa. En toda su vida, la gente de traje nunca le había traído nada bueno. Funcionarios, cobradores, inspectores de ellos siempre se esperaban problemas. El hombre llegó a la puerta y se detuvo. «Buenos días. ¿Es usted doña Josefina Ramírez?». Su voz era suave, educada. No parecía la de un funcionario. «Digamos que sí. ¿Y usted quién es?». «Me llamo Ignacio de la Torre. Soy abogado». El corazón de doña Josefina dio un vuelco. ¿Abogado? ¿Para qué necesitaba ella un abogado? ¿Qué había hecho? «No necesito abogados», dijo con recelo. «No he violado ninguna ley». «Lo sé». El hombre sonrió amablemente. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. Es muy importante». Ella dudó, pero luego asintió. Algo en ese hombre inspiraba confianza.
a pesar del traje y el portafolio. Quizás sus ojos tranquilos y amables, o su voz, o la forma en que la miraba, con un extraño respeto que no había visto en nadie en mucho tiempo. Entraron en la casa. Doña Josefina se apresuró a poner la cafetera, pero el abogado la detuvo con un gesto suave. No se moleste, no tardaré mucho. Siéntese, por favor. Se sentó a la mesa, cruzando sus manos trabajadoras frente a ella. Lo miraba con expectación, con una mezcla de miedo y curiosidad. El abogado también se sentó frente a ella, colocó el portafolio sobre la mesa, pero no lo abrió. Guardó silencio unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Luego la miró directamente a los ojos y dijo: Doña Josefina, hace un año usted ayudó a un hombre, a un desconocido con ropa de recluso. Lo alimentó y le dio dinero para el camino. Ella se sobresaltó. Lo último que esperaba era una conversación sobre ese incidente. ¿Acaso aquel muchacho había hecho algo malo? ¿La involucrarían ahora por ayudar a un fugitivo? Sí, así fue, admitió con cautela. ¿Qué pasó? El abogado guardó silencio un momento más. En su rostro apareció una extraña sombra, ni de tristeza ni de alegría, sino algo intermedio para lo que no encontraba nombre. Y luego pronunció una sola frase, unas pocas palabras. Y ante esas palabras, doña Josefina se reclinó muy lentamente, en el respaldo de la silla, sintiendo que el suelo se le escapaba de los pies. Ese hombre, Esteban, falleció hace 3 meses. Y le dejó a usted toda su fortuna, hasta el último centavo. La casa quedó en un silencio absoluto. Solo una mosca zumbaba contra el cristal de la ventana, y a lo lejos ladraba un perro. ¿Qué? Susurró doña Josefina. ¿Qué fortuna? ¿De qué está hablando? Entiendo que suene increíble. El abogado hablaba despacio, dándole tiempo para asimilar cada palabra. Pero es la verdad. Esteban Arcadio Velasco, así se llamaba en realidad. Era un hombre muy rico, y le legó todo a usted. La mosca finalmente encontró la ventana abierta y salió. El silencio se hizo aún más denso. ¿Pero por qué? La voz de doña Josefina temblaba. Yo solo le di de comer. El abogado sacó un sobre del portafolio, blanco, grueso, con una inscripción a mano. Le dejó una carta. Aquí se explica todo, pero en resumen, de la Torre se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Y doña Josefina vio de repente que sus ojos también brillaban. Usted le devolvió la fe en la humanidad, doña Josefina. Ese día, en el camino, cuando todos le habían dado la espalda, usted fue la única que le tendió la mano. Eso lo cambió todo. Ella miraba el sobre, sin atreverse a tomarlo. Sus manos temblaban. ¿Cuánto? ¿Cuánto me dejó? El abogado dijo la cantidad. Y entonces, doña Josefina se echó a llorar por primera vez en muchos años. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Caían sobre su viejo vestido de flores azules. Y ella no se la secaba, simplemente se quedó sentada, llorando, incapaz de creer lo que había oído. La cantidad que el abogado mencionó no cabía en la cabeza de doña Josefina. 47 millones. 47 millones de pesos. Ni siquiera sabía cómo se veía ese número en papel, cuántos ceros tenía. En toda su vida, nunca había tenido en sus manos más de 30.000 a la vez, y eso fue una sola vez, cuando vendieron una vaca. No está bromeando. Su voz era apenas un susurro. No, doña Josefina. Es absolutamente en serio. El abogado le acercó el sobre. Lea la carta. Esteban Arcadio deseaba mucho que usted entendiera. Tomó el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito con una caligrafía cuidada, para doña Josefina Ramírez. Personal. Dudó mucho antes de abrirlo, como si temiera que dentro hubiera algo terrible. Finalmente, rasgó el borde y sacó varias hojas escritas con la misma caligrafía pulcra. El abogado se volvió discretamente hacia la ventana, dándole la oportunidad de leer en privado. Estimada doña Josefina, comenzaba la carta. Si usted está leyendo estas líneas, significa que yo ya no estoy en este mundo. No sé si me recuerda, aquel vagabundo con ropa de recluso al que usted alimentó y le dio dinero para el camino hace un año. Para usted, probablemente, fue un acto común, uno de tantos. Para mí, fue el momento que dividió mi vida en un antes y un después. Permítame contarle mi historia. No para justificarme, hace mucho que dejé de buscar excusas. Solo quiero que entienda por qué hago lo que hago. Nací en un pequeño pueblo del norte, parecido al suyo. No conocí a mi padre. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Me crió mi abuela, Angélica, que en paz descanse. Era exactamente como usted,
sencilla, buena, con manos trabajadoras y un corazón sabio. Ella me enseñó todo lo bueno que hay en mí. Desafortunadamente, la vida después me enseñó también lo malo. Después de la escuela, me fui a la ciudad. Quería salir adelante, ganar dinero, regresar y llevar a mi abuela a un lugar más cálido. Sueños tontos de un muchacho tonto. La ciudad me trituró, como un molino tritura el grano. Trabajé de cargador, de guardia, de peón. Viví en vecindades, en sótanos. Una vez pasé todo un invierno en un garaje abandonado. Pero no me rendí. Estudiaba por las noches, leía libros, trataba de entender cómo funcionaba este mundo. Y lo entendí. En este mundo no sobreviven los más inteligentes ni los más buenos, sino los más astutos y despiadados. Ese conocimiento me envenenó. A los 20 años, entré a trabajar en una empresa, primero como mensajero, luego como auxiliar contable, después como economista. Tenía agallas, aprendía rápido, y mis jefes lo notaron. Crecí vertiginosamente, hambriento, enojado, dispuesto a todo por el éxito. A los 24 años, ya era director financiero. Tenía un departamento, un coche, un buen traje. Creía que lo había logrado todo. Para entonces, mi abuela ya había muerto. No alcancé a llevármela. Ni siquiera pude ir a su funeral. Estaba en un viaje de negocios, resolviendo asuntos importantes. Esa fue la primera señal, pero no la escuché. Y luego sucedió lo que lo cambió todo. El dueño de la empresa, Víctor Pablo Dorantes, resultó ser un estafador. Durante años engañó a la gente sencilla como usted, recaudando dinero bajo la apariencia de inversiones, prometiendo montañas de oro y luego desapareciendo con el dinero. Una pirámide clásica. Cuando me di cuenta, tenía 25 años y ya era demasiado tarde. Yo mismo me había convertido en parte del sistema. Mi firma estaba en los documentos. Mis manos estaban manchadas. Podría haberme quedado callado, podría haberme ido en silencio, llevándome mi parte. Muchos lo hicieron, pero recordé a mi abuela. Recordé sus palabras. Estebancito, la conciencia no es algo que puedas quitarte y colgar en el armario. Siempre está contigo. Y decidí actuar. Robé el dinero. Mucho dinero, todo lo que pude alcanzar, pero no lo robé para mí. Se lo repartí a la gente, a esos mismos inversionistas estafados cuyas direcciones encontré en la base de datos. Iba por las noches, dejando sobres en los buzones. Como un Robin Hood, pero patético y estúpido. Por supuesto, me atraparon. Dorantes se aseguró de que fuera yo quien cayera, y no él. Tenía contactos, dinero, buenos abogados. Yo no tenía nada, excepto una conciencia tranquila. Pero la conciencia es un mal defensor en un juicio. Me dieron 8 años. Cumplí 6. Salí bajo palabra por buena conducta. Tenía 31 años. Salí y me encontré en el vacío. Sin dinero, sin papeles, sin casa. Regresaba a casa a pie, pidiendo aventón, como podía. Y en algún momento, me di cuenta de que no llegaría, que simplemente me moriría en el camino como un perro callejero y nadie se daría cuenta. Y entonces apareció usted, doña Josefina. No tiene idea de lo que hizo ese día. No solo alimentó a un hombre hambriento y le dio dinero. Me demostró que el mundo no está hecho solo de gente como Dorantes. Que todavía hay personas para quienes la bondad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que todavía hay esperanza. Llegué a casa, o más bien, al lugar donde una vez estuvo mi casa. Mi pueblo también se estaba muriendo, como el suyo. Pero allí me esperaba una sorpresa. Resultó que mientras estuve en prisión, murió un tío mío, hermano de mi madre, de cuya existencia casi no me acordaba. Se había ido del pueblo hacía mucho tiempo, se hizo rico en la minería y creó una empresa. No tenía hijos ni esposa. Y él, no sé por qué, me dejó todo a mí, su único pariente de sangre. Me volví rico, muy rico. Y lo primero que quise hacer fue encontrarla y agradecerle. Pero luego me enfermé. Los médicos dijeron, cáncer, avanzado, inoperable. 6 meses, 1 año como máximo. Al parecer, la cárcel me pasó factura. Allí contraje muchas cosas de las que no sabía. Tenía unos meses para decidir qué hacer con el dinero. Podría haberlo gastado en mí, ir a algún lugar, vivir bien mis últimos días, pero eso no habría sido correcto. Este dinero me llegó por casualidad. No me lo gané, y quería que sirviera para algo bueno. Primero, encontré a todas las personas que Dorantes había estafado, a las que no alcancé a devolverles el dinero en aquel entonces. Les devolví todo con intereses, de forma anónima, a través de mi abogado. Y luego pensé en usted. Doña Josefina, contraté a alguien para que averiguara más sobre usted. Perdón por esta intromisión en su vida,
pero necesitaba entender a quién le confiaba mi dinero. ¿Y sabe qué descubrí? Descubrí que ha vivido una vida dura y honesta, que enterró a su esposo y nunca se quejó, que le dio su último dinero a un exconvicto desconocido y luego usted misma comió solo papas durante 3 semanas, que ayudaba a sus vecinos, aunque usted misma tenía necesidades, que nunca, ni una sola vez en su vida, ha hecho una maldad. Usted es exactamente la persona a la que se le puede confiar el dinero. Le lego todo. Haga con él lo que quiera. Viva bien. Ayude a otros, si lo desea. O simplemente descanse, por fin. Se lo merece. Y recuerde, el bien da la vuelta. Usted me lo dijo aquel día, en el camino. Lo recordé, y ahora el círculo se ha cerrado. Gracias por todo. Su Esteban. P.D. Cuídese mucho. Y cuide también a su gata. Misa. Creo que se llama. Tiene una gata muy bonita. Muy esponjosa. Doña Josefina terminó de leer la carta y se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, con la mirada perdida. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando surcos salados. Sentía el pecho vacío y a la vez lleno. Una sensación extraña para la que no encontraba nombre. ¿De verdad murió?, preguntó finalmente. El abogado asintió. Hace 3 meses. Tranquilo. Mientras dormía. Estuvo consciente hasta el último día, dando instrucciones. Estaba muy preocupado por no poder terminar todos sus asuntos. ¿Y dónde está enterrado? Allá, en el norte, junto a su abuela. Así lo quiso. Doña Josefina apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos. Era un buen hombre, susurró. Un hombre de verdad. Los siguientes días pasaron como en una neblina. El abogado de la Torre vino 2 veces más, trayendo documentos, explicando el proceso de la herencia, respondiendo pacientemente a las interminables preguntas de doña Josefina. Ella firmaba papeles, sin entender ni la mitad de lo que estaba escrito, y cada vez preguntaba, ¿está seguro de que no es un error? ¿Está seguro de que se refería a mí? De la Torre solo sonreía y negaba con la cabeza. Doña Josefina. Esteban Arcadio era un hombre meticuloso. Lo verificó todo 3 veces. Usted es la única heredera. No hay otros reclamantes. Pero el abogado se equivocaba. Si había reclamantes. Y no tardaron en aparecer. La primera en llamar fue Sofía. Sucedió 3 días después de la visita del abogado. Doña Josefina estaba dándole de comer a Misa cuando sonó el viejo teléfono de disco en la pared. El mismo que ella y Vicente habían comprado en los años 80. Mamá. La voz de su hija vibraba de emoción. Mamá, ¿es verdad? Me llamaron unas personas. Preguntando por ti. Por una herencia. Doña Josefina suspiró. No pensaba contárselo a nadie. Al menos hasta que ella misma lo entendiera todo. Las noticias en los pueblos pequeños vuelan más rápido que el viento. Es verdad. Sophie. ¿Y cuánto? ¿Cuánto te dejaron? Doña Josefina guardó silencio. Algo en la voz de su hija no le gustó. Una nota codiciosa que antes no había notado. O quizás sí la tenía. Pero ella no se había dado cuenta. Mucho, respondió evasivamente. Ya hablaremos. Mamá, ¿cómo que ya hablaremos? Tengo que saberlo. Esto nos concierne a toda la familia. Yo, por si no lo recuerdas, soy tu única hija. Sophie, la interrumpió doña Josefina, y su voz se volvió firme. Este dinero me lo dejaron a mí. A mí, no a ti. Yo decidiré qué hacer con él. Y ahora no tengo tiempo. Mi gata no ha comido. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Le temblaban las manos, ya fuera por la emoción o por la decepción. En los últimos 2 años, Sofía había llamado, como mucho, una vez al mes, y las conversaciones eran cortas, formales. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Qué bueno. Nosotros también estamos bien, adiós. Y ahora, de repente, nos concierne a toda la familia. Misa se frotó contra sus piernas, maullando con insistencia. Doña Josefina se agachó y acarició a la gata. Así son las cosas. Misa. Aparece el dinero y aparece la familia. Es la ley de la vida. Pero Sofía fue solo el principio. Al día siguiente, llegó al pueblo un hombre desconocido, alto, delgado, con un rostro afilado y ojos huidizos. Iba de casa en casa, preguntando por doña Josefina Ramírez, presentándose como un viejo amigo de la familia. Doña Clara, que se enteraba de todo, corrió a informarle. Josefina, un tipo sospechoso anda preguntando por ti, dijo. Dice que es amigo de la familia, pero sus ojos no paran de moverse. No le di tu dirección. Le dije, no conozco a ninguna Ramírez, pero de todos modos la va a encontrar.
El pueblo es chico. Gracias, Clara. No conozco a ningún amigo de la familia. Eso mismo pensé. Has vivido aquí toda tu vida. Conoces a todos. Y este es de fuera, de la ciudad. Ten cuidado, Josefina. Son tiempos peligrosos. A la gente la matan por dinero. Doña Josefina sintió un escalofrío. No había pensado en eso. En que el dinero grande no solo trae oportunidades, sino también peligro. El desconocido apareció en su portón esa misma tarde. Doña Josefina lo vio por la ventana, como estaba allí, fumando, mirando la casa. No salió. Cerró la puerta con todos los cerrojos y pasó la noche en vela. Por la mañana, se había ido, pero 2 días después regresó, y no solo. Con él venía otro hombre, mayor, corpulento, con una cadena de oro en el cuello y una mirada pesada. Llamaron a la puerta. Doña Josefina abrió. Era absurdo esconderse en su propia casa. «Buenos días», dijo el de la cadena. Su voz era educada, pero sus ojos eran fríos como los de un pez. «¿Usted es doña Josefina? Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre la herencia». Sonrió, mostrando dientes de oro. «Verá, representamos los intereses de, digamos, ciertas personas. Personas que consideran que el dinero de Esteban Velasco debería haber sido para ellos». Doña Josefina sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Pero mostrar miedo era perder. Lo sabía por sus 70 años de vida. «No conozco a ninguna gente», dijo con firmeza. «Y no tengo nada que hablar con ustedes. Váyanse de mi propiedad». «Abuela», el hombre delgado dio un paso adelante. «No entiende. Vinimos a explicarle por las buenas. Esteban le robó dinero a nuestro jefe. Mucho dinero. Y luego recibió una herencia ilegalmente. Por cierto, su tío le debía mucho a nuestro jefe. Así que esos millones no son suyos. Los millones son míos», replicó doña Josefina. «Por ley. Y ustedes, váyanse, o llamaré a la policía». El hombre de la cadena se rió. «¿La policía? ¿Aquí, en este agujero? Abuela, aquí no hay policía en 50 kilómetros a la redonda. Para cuando lleguen, pueden pasar muchas cosas». No la amenazó directamente, pero la amenaza flotaba en el aire, tan palpable como el olor a quemado. Y entonces sucedió algo inesperado. De detrás de la casa salió doña Clara con un machete en la mano. Detrás de ella, don Ramiro, un anciano robusto, con una escopeta de caza al hombro. Y detrás de ellos, otros 5 ancianos, armados con lo que encontraron, una hoz, un hacha, palas. «Lárguense de aquí. Basura», gritó doña Clara con una voz que hizo temblar hasta a doña Josefina. «Lárguense mientras puedan. Este es nuestro pueblo. Y no dejaremos que le hagan daño a nuestra Josefina». El hombre de la cadena palideció. Claramente no esperaba tal resistencia. «¿Qué les pasa, viejos? ¿Se volvieron locos?» «Esto es una escopeta», dijo tranquilamente don Ramiro, levantando el arma, de 2 cañones. «Por cierto, y no me tiembla el pulso. En mis tiempos de cazador, he derribado presas más grandes. Así que les aconsejo que se larguen de aquí mientras estoy de buenas». Hubo un silencio tenso durante unos segundos. Luego, el hombre de la cadena escupió al suelo y le hizo una seña a su compañero. «Está bien. Nos vamos. Pero volveremos, abuela. Y la conversación será diferente». Se fueron. Doña Josefina se quedó en el porche, incapaz de moverse. Las piernas no le respondían y se dejó caer lentamente en un escalón. Doña Clara corrió hacia ella y la abrazó. «Tranquila, Josefina. Tranquila. Aquí no dejamos solos a los nuestros». «Aguanta. ¿De dónde? ¿Cómo se enteraron?», susurró doña Josefina. «Llevo vigilando a esos desgraciados desde la mañana. En cuanto vi que venían para acá, corrí a avisar a los vecinos. Aquí nos cuidamos entre todos. Tú lo sabes». Don Ramiro se acercó y bajó la escopeta. «Josefina, deberías irte a la ciudad. O con tu hija. Esos tipos van a volver. Y no siempre estaremos cerca». Doña Josefina negó con la cabeza. «No me iré a ninguna parte. Esta es mi casa. Aquí está enterrado mi esposo. Y aquí moriré yo. Pues es muy pronto para morirse», refunfuñó doña Clara. «Ahora eres rica. Tienes que vivir la vida». Doña Josefina sonrió amargamente. «Rica. Ya ves. Clara. Qué riqueza. Puros problemas me ha traído. Mejor me hubiera quedado pobre». Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad, pensando. Misa dormía en su regazo, ronroneando suavemente.
El dinero, el maldito dinero. Aún no lo había recibido, y ya le había traído tantos problemas. Sofía, que de repente se acordó de su madre. Unos matones que la amenazaban. El miedo, que se había instalado en su corazón y no la dejaba en paz. El bien da la vuelta. Recordó las palabras de Esteban. ¿Pero esto era el bien? ¿Se parecía esto al bien? Sacó la carta. La releyó a la luz de la lámpara de petróleo y de repente notó algo que no había visto antes. Una pequeña postdata en la última página. Casi ilegible, si hay problemas. Llame al licenciado de la Torre. Él ayudará. Él sabe qué hacer. Confíe en él. Doña Josefina dejó la carta y decidió que al día siguiente llamaría al abogado. Que él se encargara. Para eso era abogado. El abogado llegó al día siguiente, más rápido de lo que esperaba. Doña Josefina le había llamado temprano por la mañana. Apenas amaneció, y su voz temblaba tanto que ni ella misma se reconocía. De la Torre le escuchó en silencio, sin interrumpir, y luego dijo brevemente: «Espéreme, llego en 3 horas». No llegó solo. Con él venía un joven alto, de hombros anchos, con el pelo corto y una mirada atenta. De la Torre lo presentó como Andrés, su asistente. Pero doña Josefina supo de inmediato que no era un simple asistente. Su caminar era demasiado seguro, su mirada demasiado penetrante. Gente así no se dedica a mover papeles. Doña Josefina, comenzó el abogado cuando se sentaron a la mesa de su pequeña cocina. Cuéntemelo todo desde el principio. Con todo detalle. Ella le contó sobre Sofía y su llamada, sobre el hombre delgado de ojos huidizos, sobre el de la cadena de oro y sus amenazas, sobre los vecinos que acudieron en su ayuda con machetes y una escopeta, sobre la noche en vela y el miedo que ahora no la abandonaba. De la Torre escuchaba, tomando notas en una libreta. Cuando ella terminó, él guardó silencio un largo rato, golpeando la mesa con su pluma. Dorantes, dijo finalmente. Son hombres de Dorantes. ¿Quién? Víctor Pablo Dorantes. El mismo estafador por el que Esteban Arcadio fue a la cárcel. Nunca pagó por sus crímenes, se las arregló para salir limpio, pero nunca perdonó a Esteban por el dinero que le robó y repartió entre la gente. Lo estuvo buscando todos estos años y, al parecer, ahora se enteró de la herencia y ha decidido recuperar lo suyo. Doña Josefina sintió un escalofrío. Entonces es el mismo que engañaba a la gente. Él mismo. De la Torre se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Esteban Arcadio sabía que esto podía pasar. Por eso dejó la postdata en la carta. Lo previó. ¿Y qué voy a hacer ahora? Su voz se quebró. Soy una mujer vieja. Sola en medio de la nada. ¿Cómo voy a defenderme de ellos? De eso no se preocupe. De la Torre señaló a Andrés con un gesto. Andrés se quedará aquí con usted. Y no solo él. Tengo gente que se encargará de su seguridad. Esteban Arcadio se ocupó de eso por adelantado. Destinó una parte del dinero precisamente para un caso como este. Doña Josefina lo miró, incrédula. Él lo sabía de antemano. Sabía y previó muchas cosas. Era un hombre inteligente, muy inteligente y muy herido. De la Torre hizo una pausa. Doña Josefina, quiero contarle algo que no está en la carta. Ella se tensó. Conocí a Esteban Arcadio personalmente, no solo como cliente, sino como amigo. Vino a verme hace un año, justo después de llegar a su pueblo y enterarse de la herencia. Llegó andrajoso, agotado, pero con fuego en los ojos. Y lo primero que dijo fue: necesito encontrar a una mujer. Me salvó la vida. Doña Josefina tragó saliva. Estaba hablando de mí. De usted. Me contó todo, lo del camino, cómo lo alimentó, le dio dinero. Sus palabras sobre el bien que da la vuelta. Las repetía como una oración. Decía que esas palabras le impidieron rendirse cuando se enteró de su enfermedad. El abogado guardó silencio, y doña Josefina vio que contenía la emoción con dificultad. Quiso venir a verla en persona, continuó de la Torre con voz apagada. Quería agradecerle, verla una vez más, pero no le dio tiempo. La enfermedad avanzó demasiado rápido. Los últimos 2 meses ya no se levantaba de la cama, pero todos los días me preguntaba: ¿cómo está doña Josefina? ¿Está todo bien con ella? Enviaba gente para que la vigilara de lejos, discretamente. Me informaban a mí, y yo a él. ¿Vigilarme? Doña Josefina frunció el ceño. ¿Me estaban vigilando? No en el mal sentido, solo la cuidaban. Esteban Arcadio quería saber que usted estaba a salvo, que todo estaba bien. Cuando le dijeron que en invierno estuvo muy enferma, casi se vuelve loco. Quiso enviar médicos, dinero, pero lo convencí de que no lo hiciera. Le dije que levantaría sospechas,
que era mejor esperar a que la herencia fuera oficial. Aceptó, pero estaba terriblemente preocupado. Doña Josefina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Ese hombre, a quien había visto una sola vez en su vida, pensaba en ella, se preocupaba por ella, sufría por ella, mientras él mismo moría de cáncer. Solo. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué hizo tanto? Yo no hice nada especial. Solo le di de comer a un hombre hambriento. Ese es el punto, doña Josefina. De la Torre la miró con una extraña ternura. Para usted no fue nada especial, pero para él lo fue todo. ¿Entiende? Todo. Había vivido durante años entre gente para la cual la bondad es debilidad, la honestidad es estupidez y ayudar al prójimo es de tontos. Y de repente la encontró a usted, una mujer sencilla que ayudó a un desconocido simplemente porque era lo correcto, sin cálculos, sin esperar nada a cambio. Eso le cambió el mundo. Misa saltó sobre la mesa y Andrés la acarició instintivamente. La gata ronroneó y se frotó contra su mano. Tiene una gata muy bonita, dijo él. Su voz era profunda y tranquila. Esteban Arcadio hablaba mucho de ella. Decía, doña Josefina tiene una gata güera, esponjosa. Se llama Misa. Pidió que también cuidáramos de la gata. Por si acaso. Doña Josefina no pudo más y rompió a llorar. En silencio, sin sollozos. Como llora la gente que ha olvidado cómo llorar en voz alta. De la Torre le dio tiempo para calmarse y luego continuó, ya en un tono más profesional. Ahora, sobre Dorantes. Ese hombre es peligroso, pero no todopoderoso. Tengo material sobre él, pruebas de sus estafas, sus vínculos con el crimen. Esteban Arcadio las recopiló durante años. Incluso antes de ir a la cárcel. Sabía que algún día serían útiles. ¿Y qué va a hacer? Ya lo hice. Esta mañana. Esos materiales llegaron a la fiscalía y a varios periódicos importantes. De forma anónima. Por supuesto. Para el final de la semana. Dorantes no tendrá tiempo para usted. Tendrá que salvar su propio pellejo. Doña Josefina miró al abogado con los ojos muy abiertos. ¿Habla en serio? Totalmente. Esteban Arcadio lo planeó hace mucho tiempo. Quería esperar el momento en que Dorantes asomara la cabeza, se expusiera, y entonces atacar. Lo llamaba su último regalo. No solo para usted, sino para toda la gente que ese desgraciado engañó y arruinó. Ella guardó silencio, tratando de asimilar lo que había oído. Resultaba que Esteban no solo le había dejado dinero, lo había planeado todo con muchos pasos de antelación. La había protegido de enemigos que ella ni siquiera conocía. Se había vengado por sí mismo y por otros desde la tumba. Era un hombre extraordinario, dijo finalmente. Sí, asintió de la Torre. Extraordinario. Y muy solitario. ¿Sabe lo que me dijo antes de morir? Sus últimas palabras. ¿Qué dijo? Dile a doña Josefina que fue como una madre para mí. La madre que nunca tuve. Que viva mucho tiempo y sea feliz. Se lo merece. Doña Josefina se cubrió el rostro con las manos y sollozó, esta vez en voz alta, sin contenerse. Había vivido 70 años en este mundo, criado 2 hijos, enterrado a su esposo, sobrevivido a tanto dolor y alegría, pero nunca se había sentido tan necesaria, tan importante para alguien como ahora. Y ese alguien era un hombre al que solo había conocido durante unas pocas horas. El bien da la vuelta. Lo había dicho sin pensar. Y resultó ser verdad. La más pura verdad. La semana transcurrió en una extraña y tensa espera. Andrés se instaló en la habitación contigua, la misma donde una vez vivió Pablo y que luego permaneció vacía durante muchos años. Al principio, a doña Josefina le daba vergüenza tener a un extraño en casa, pero se acostumbró rápidamente. Andrés resultó ser un hombre tranquilo, discreto, casi invisible. Se levantaba temprano, partía leña, arreglaba la cerca desvencijada. Incluso reparó el techo, todo en silencio, sin palabras de más. Solo Misa se encariñó con él de inmediato, lo seguía a todas partes y dormía en su regazo. ¿Estás casado, Andrés? Le preguntó una vez doña Josefina durante la cena. Él negó con la cabeza. No se dio. ¿Y tus padres? Mi madre murió hace mucho. A mi padre no lo conocí. Ella asintió, sin preguntar más. Vio que el hombre no quería hablar de su pasado. Cada quien tiene sus propias heridas. Al cuarto día, llamó de la Torre. Doña Josefina, encienda la televisión. Cualquier canal de noticias. Encendió su viejo televisor, que solo sintonizaba 3 canales, y se quedó paralizada frente a la pantalla. En la pantalla estaba Dorantes.
Lo llevaban esposado hacia una patrulla, mientras una multitud de periodistas con cámaras y micrófonos lo rodeaba. El presentador hablaba de un fraude a gran escala, de inversionistas engañados, de miles de millones desviados al extranjero. Dorantes se cubría el rostro, pero las cámaras lograban captar su aspecto envejecido, hinchado, con los ojos vidizos de una bestia acorralada. ¿Es él?, preguntó doña Josefina al teléfono. Fue arrestado esta mañana. Se le acusa de 17 cargos de fraude, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Va para largo. Doña Josefina, si no es para siempre. Se dejó caer en una silla, sintiendo como la tensión de los últimos días se disipaba. Entonces, se acabó. No del todo. Sus hombres podrían intentar vengarse por inercia, por así decirlo, pero sin su jefe, se dispersarán rápidamente. Las ratas siempre abandonan el barco que se hunde. Andrés se quedará con usted un par de semanas más. Por si acaso. Gracias, susurró. Gracias a usted. Y a él. A Esteban. Es él quien debería agradecerle a usted, respondió de la Torre amablemente. Y lo hizo. Todos los días. Después de esa llamada, algo cambió. El miedo que se había instalado en el corazón de doña Josefina comenzó a retroceder. Volvió a salir al porche por las mañanas, a tomar su café al aire libre, como le había enseñado Vicente. Volvió a hablar con sus vecinos, a trabajar en el huerto, a vivir su vida normal, en la medida de lo posible con 47 millones en el banco. Todavía no había tocado el dinero. Le daba miedo, no sabía qué hacer con él. De la Torre le había abierto una cuenta en un banco seguro, le explicó cómo usar una tarjeta, pero ella nunca la usó. Vivía como antes, de su pensión, ahorrando cada centavo. La costumbre, arraigada durante décadas, era más fuerte que cualquier millón. Sofía llamó 10 días después del arresto de Dorantes. Esta vez, su voz era diferente, baja. Culpable. Mamá, ¿puedo ir a verte? Doña Josefina guardó silencio. No habían hablado desde aquella primera conversación. Su hija había llamado varias veces, pero ella no había contestado. No quería oír esa voz codiciosa, esas notas exigentes. Ven, dijo finalmente, tenemos que hablar. Sofía llegó 2 días después en un coche caro, con su esposo, Omar, y sus 2 hijos, los nietos de doña Josefina, a quienes no había visto en 2 años. El niño, Iván, ya tenía 10 años. La niña, Dalia, 7. Habían crecido, habían cambiado, y a doña Josefina se le encogió el corazón. Tanto tiempo perdido, tantos años desperdiciados. Los nietos corrieron hacia ella. La abrazaron, parloteando sin parar. Abuela, abuela, tienes una gata. ¿La puedo acariciar? ¿Por qué no vienes a visitarnos? Ella los abrazaba, llorando y riendo al mismo tiempo. Y en ese momento olvidó todos los rencores, todos los pensamientos amargos sobre el dinero y la codicia. Sofía se quedó a un lado, observando la escena, con el rostro pálido y tenso. Mamá, dijo cuando los niños corrieron al patio a jugar con Misa. Necesito hablar contigo. A solas. Se sentaron en el porche, como hace mucho tiempo, cuando Sofía era una niña y corría a contarle a su madre sus penas infantiles. Omar se quedó en el coche, al parecer entendiendo que esa conversación no era para sus oídos. Mamá, perdóname, empezó Sofía, y su voz tembló. Por esa llamada, por todo. No sé qué me pasó. Cuando me enteré del dinero, fue como si se me nublara la razón. Doña Josefina guardó silencio, esperando. Omar y yo tenemos problemas graves. Créditos, deudas. Él perdió su trabajo hace 6 meses y no encuentra nada nuevo. Yo soy la única que mantiene a la familia, y el dinero no alcanza. Cuando oí lo de la herencia, se interrumpió. Solo pensé en mí, en cómo resolvería todos nuestros problemas. No en ti, no en cómo te sentías tú, solo en mí. Doña Josefina miró a su hija, su rostro envejecido, las ojeras oscuras bajo sus ojos, las canas que antes no tenía. Sofía tenía 45 años, pero parecía mayor. La vida tampoco la había tratado con suavidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó doña Josefina. ¿Por qué no me dijiste que estaban mal? Sofía bajó la mirada. Me daba vergüenza. Tú trabajaste toda tu vida. Nunca le pediste nada a nadie. Y yo no pude. No lo logré. ¡Qué tonta! Doña Josefina tomó su mano. Mi niña tonta. Soy tu madre. A mí no debes tenerme vergüenza. A mí debes pedirme ayuda. ¿Por qué te quedaste callada? Sofía rompió a llorar amargamente, sollozando, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre.
como no había llorado desde que era niña. Pensé que me juzgarías, que dirías que yo tenía la culpa, que debía haberme esforzado más. Siempre fuiste tan fuerte, mamá. Y yo no lo soy. Doña Josefina abrazó a su hija, la apretó contra su pecho como no lo había hecho en muchos años. Mi niña, la fortaleza no es no caerse nunca. La fortaleza es caerse y levantarse. Y te vas a levantar. Nos levantaremos juntas. Se quedaron así sentadas mucho tiempo, madre e hija, abrazadas en el viejo porche. El sol se ponía. Los niños reían en el patio. Misa correteaba tras las mariposas. Y por primera vez en muchos años, doña Josefina sintió que su familia volvía a ser una familia. Esa noche, cuando los nietos se durmieron en la habitación de Pablo, Andrés se había mudado discretamente a casa de doña Clara. Doña Josefina salió al patio, sacó la carta de Esteban, la releyó una vez más y se detuvo en las palabras: ayude a otros. Si lo desea. Ahora sabía lo que haría con el dinero. Lo sabía con certeza, sin ninguna duda. El bien debe dar la vuelta. Esteban había puesto en marcha ese círculo. Ahora era su turno de continuarlo. Pasó un año. El pueblo, que se moría lentamente, de repente comenzó a revivir. Primero apareció una carretera nueva, pavimentada, lisa, con sus líneas pintadas. Luego abrió una tienda, no un simple puesto con conservas caducadas, sino una tienda de verdad, con refrigeradores, pan fresco y leche. Después, la clínica rural empezó a funcionar, ya no una vez por semana, sino todos los días, con un médico y una enfermera de verdad. La gente no entendió de inmediato de dónde había salido todo aquello. Corrían rumores, que si el gobierno por fin se había acordado del pueblo olvidado, que si un hombre rico había decidido invertir su dinero. La verdad la sabían pocos. Y esos guardaban silencio. Doña Josefina estaba sentada en su porche, bebiendo café de su jarro de peltre y viendo cómo el autobús escolar pasaba por la nueva carretera. Ahora los niños no tenían que caminar 5 kilómetros hasta el pueblo vecino. El autobús los recogía directamente en sus casas. Cierto es que no había muchos niños, solo 8 en todo el pueblo, pero ya eran más que el año anterior. Doña Josefina. Doña Clara se acercaba cojeando a su portón, agitando un papel. Doña Josefina, ¿ya viste? Se acercó, sin aliento, y le puso el periódico en las manos. Era el periódico local, pequeño, que casi nadie leía. En la primera página había un artículo con el titular: La Fundación Segunda Oportunidad inaugura un nuevo centro de ayuda. Doña Josefina sonrió. Ya lo sabía. Había firmado los documentos hacía una semana. La fundación que había creado con el dinero de Esteban ayudaba a personas que salían de la cárcel, dándoles vivienda, trabajo, la oportunidad de empezar de nuevo. En un año, más de 100 personas habían pasado por la fundación. Algunos de ellos ahora trabajaban aquí, en el pueblo, construyendo casas, reparando caminos, levantando las granjas abandonadas. Fuiste tú, ¿verdad? Doña Clara la miró con sus ojos astutos. No lo niegues. Sé que fuiste tú. ¿Por qué dices eso? Ay, Josefina, la fundación se llama Segunda Oportunidad. Y tú toda la vida has dicho que todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Crees que no me acuerdo? Doña Josefina no respondió, solo sonrió y tomó un sorbo de café. No quería fama, no quería que le agradecieran, que le levantaran monumentos o que escribieran artículos sobre ella. Simplemente hacía lo que creía correcto, lo que la vida le había enseñado, lo que Esteban le había pedido. El dinero se iba rápido, pero no le importaba. Para sí misma, seguía gastando centavos. Vivía en la misma casa vieja, usaba los mismos vestidos viejos. Solo reparó el techo y puso un fogón nuevo. Y a Misa le compró comida buena, de la cara, en bolsitas bonitas. Sofía y su familia se mudaron más cerca, no al pueblo mismo, sino a la cabecera municipal, a 1 hora de distancia. Omar encontró trabajo en una de las empresas que financiaba la fundación. No sabía que el dinero provenía de su suegra. Doña Josefina le pidió a De la Torre que lo arreglara todo discretamente. No necesitaba la gratitud de su yerno. Necesitaba que su hija fuera feliz. Los nietos ahora venían todos los fines de semana. Iván ayudaba con las tareas de la casa, un niño serio, igual que su abuelo Vicente. Dalia jugaba con Misa, tejía coronas de flores silvestres y reía a carcajadas, como una campanita. La casa, que durante tantos años había estado vacía y silenciosa, se llenó de vida. En mayo, doña Josefina viajó al norte. Fue su primer viaje en muchos años. Rara vez salía más allá de la cabecera municipal. De la Torre lo organizó todo: boletos, hotel,
Un coche con chofer. Andrés la acompañó, silencioso, confiable, como siempre. El pueblo donde nació y creció Esteban era aún más pequeño que el suyo. Unas cuantas casas desvencijadas, una granja abandonada, un cementerio en una colina. El desierto se extendía hasta las cercas. E incluso en mayo. El aire era frío. Encontró la tumba de inmediato, reciente, bien cuidada, con una sencilla cruz de piedra. A su lado había otra tumba, vieja, cubierta de musgo. En la placa se leía, Angélica Velasco, abuela y nieto, juntos, como él había querido. Doña Josefina se quedó mucho tiempo junto a la tumba, sin sentir el frío. Luego se arrodilló y puso una mano sobre la tierra seca. «Hola, mijo», susurró. «Aquí estoy. Por fin llegué. Perdón por tardar tanto». El viento agitaba su rebozo, trayendo el olor a pino y tierra mojada. A lo lejos, cantaban los pájaros. «Hice todo como pediste. Tu dinero está trabajando, ayudando a la gente, a mucha gente, de verdad, y ayudará a más. Quise ponerle tu nombre a la fundación, pero pensé que no te gustaría. Eras muy modesto, así que se llama simplemente Segunda Oportunidad. Creo que te habría gustado». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «¿Sabes? A menudo pienso en el día en que nos conocimos en el camino. Pienso, ¿y si hubiera seguido de largo? Si me hubiera asustado, si no me hubiera detenido, ¿cómo habrían sido las cosas? Quizás habrías llegado a casa de todos modos, recibido la herencia, incluso te habrías curado. O quizás no. Nadie lo sabe». Se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas, enfriándose con el viento. «Pero no seguí de largo. Y tú tampoco te olvidaste de mí después. Cuando te hiciste rico. Podrías haberme olvidado. Podrías haber decidido que una vieja no valía millones. Pero no lo hiciste. Recordabas todo. Cada palabra». Sacó un pequeño envoltorio de su bolsa, 2 tortillas con un huevo cocido. «Exactamente igual que aquel día en el camino. Te traje esto. Es una tontería. Quizás. Pero quería hacerlo. No sé. Quería que supieras que yo también me acuerdo. Todos los días me acuerdo». Dejó el envoltorio sobre la tumba, junto a la cruz. «El bien da la vuelta. Estebancito. Tenías razón. Da vueltas y vueltas. Y no tiene fin. Yo di lo mío. Otros darán lo suyo. Y así, por siempre. Supongo que eso es la vida. La vida de verdad». Se levantó. Se sacudió el vestido y miró al cielo, gris, bajo, norteño. Y de repente sonrió. «Bueno, mijo, ya me voy. Tengo muchas cosas que hacer en casa. Los nietos vienen el domingo. Pero volveré. Te lo prometo». Caminó hacia el coche, donde le esperaba Andrés. A mitad de camino se detuvo y miró hacia la tumba. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». El viento llevó sus palabras hasta la colina, las arremolinó sobre la cruz y las llevó lejos, hacia el infinito cielo del norte. Y sobre la tumba, junto al envoltorio, apareció de repente un rayo de sol, el único en todo el día. Cayó sobre la piedra, iluminó las letras del nombre, y por un momento pareció que Esteban sonreía. Pero, por supuesto, solo fue una ilusión. Doña Josefina vivió otros 11 años. Tranquila, en paz, rodeada de su familia y amigos. Vio crecer a sus nietos, vio cómo el pueblo se transformaba de una aldea moribunda en un lugar próspero y lleno de vida. Vio cómo la Fundación Segunda Oportunidad abría sucursales por todo el país, ayudando a miles de personas a empezar una nueva vida. Murió mientras dormía. Como Vicente, como Esteban. Misa, ya vieja y canosa pero igual de fiel, yacía a su lado. A su funeral acudieron cientos de personas. Muchas no se conocían entre sí, pero todas conocían a doña Josefina. Alguien trabajaba en su granja, alguien estudiaba en la escuela que ella construyó, alguien recibió ayuda de su fundación. Estaban de pie junto a la tumba, al lado de la de Vicente, como ella había querido, y lloraban. Lloraban por la mujer que un día simplemente alimentó a un hombre hambriento en el camino y, con ello, cambió el mundo. Entre sus cosas, Sofía encontró una carta. La última, escrita una semana antes de su muerte. Solo tenía 4 palabras. «El bien da la vuelta». Y la firma, «Mamá, gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con tus seres queridos. Que el bien siga dando la vuelta. Suscríbete al canal, dale me gusta y escribe en los comentarios si crees que un solo acto puede cambiar una vida. Nos vemos en las próximas historias.